Continuamos conversando con el doctor Germán Escarrá, constituyente, profesor universitario. También, bueno, quedó pendiente un punto, que sí, es el de la renuncia, que correcto. Pasó, pero también vamos a hablar del 350. Brevemente, antes del 350, la renuncia es la otra falta absoluta. Eso es un acto unilateral que tiene que ser legítimo, sin coacción de ninguna naturaleza. O sea que si, por ejemplo, se produjera una manifestación masiva, vamos a poner un caso no como, tiene ningún valor. Como la del 11 de abril, le pide la renuncia al presidente. En el orden jurídico no tiene valor. Y él renuncia, esa renuncia sería Ahora, nula. hay que decir, es nula, porque es producto de una coacción. Ese tiene que ser un acto libre y voluntario, de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia comparada. Me estoy refiriendo a los tribunales argentinos, me estoy refiriendo a tribunales brasileños, me estoy refiriendo al Tribunal de Estrasburgo. Es decir, hay ya una jurisprudencia y una opinión sobre el tema. Ahora, regresando a la última de las faltas absolutas, la renuncia, eso nos hace recordar, seguro que tú lo has leído, a Andrés Eloy Blanco. He renunciado a ti, no era posible. Fueron vapores de la fantasía. Esos son vapores de la fantasía. ¿De quién es esa fantasía? Del sector que plantea que el presidente Maduro va a renunciar. Eso no es posible. Tú lo conoces como yo, él tiene una gran resiedumbre ética, sabe el compromiso que tiene y tiene un enorme compromiso muy espiritual, no material, que fue la cadena en la que el presidente Chávez le dejó su legado para que continuara en el ejercicio de la presidencia con la aprobación popular. De tal manera que ese sería un enfoque totalmente equivocado. Luce como con mayor razonabilidad de plantearlo el resto de los temas, incluyendo las defensas o planteamientos o tutelas no jurisdiccionales de la Constitución, que son dos. El artículo 333 y el habla de los hechos de fuerza, 350. Que la Constitución cuando dejara de eso se va por hecho de fuerza. Cuando hay una derogatoria de facto de la Constitución, cualquier ciudadano, está investido o no de autoridad, está en el deber de restablecerla. Y esa se emparenta con el 350. ¿Sabe que esa la trajo Gonzalo Barrios? Eso aparece en la Constitución del 61 y nosotros la llevamos con otra redacción, pero el fondo, alcance, teleología y finalidad de la norma es exactamente ahora, pero lo se mismo. emparenta con el 350 en cuanto a que también... Ahora, el 350 es una situación distinta, porque comienza diciendo el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a la libertad, igualdad, garantía democrática, puede desconocer cualquier régimen, autoridad o legislación que viola los principios de derechos humanos y viola los principios democráticos. ¿Y qué autoridad reconoce la legitimidad de ese acto? Ahí vamos. Claro está, debemos ser honestos nosotros como constituyentes. El origen de la norma está en diciembre de 1811, cuando fue aprobada la primera Constitución. Mejor redactado que el 350, pero esa es la orientación. Esa norma viene de la Constitución de Connecticut y la Constitución de Maryland, y además por influencia de la Revolución Francesa y de la primera Constitución hacia 1789, más que Constitución, Declaración Universal de Derechos. Esa es, digamos, la tradición del 350. Ahora, el tema está en definir quién asume la representatividad legítima del pueblo. Una manifestación, ¿Y quién la legitima desde el poder? Porque ese es otro problema, ¿no? Un partido. Tú podrías ir a un análisis estricto constitucional y dice, bueno, aquí solo hay dos representantes del pueblo con mucha claridad. ¿O el presidente? Asamblea Nacional, que son varias circunscripciones en las que vota el pueblo, y luego el presidente de la República, que es una sola circunscripción. Tú podrías decir, bueno, uno de los dos podría hacer esa convocatoria, pero es que resulta que la naturaleza de la norma, el debate que se produjo en relación a la norma, era más de la resistencia activa, no de la resistencia pasiva. Y también se habla, sobre todo en momentos cuando hay un golpe de Estado, cuando hay una rebelión, en fin. Pero en todo caso, sobre todo, hay que hacer una diferencia. No es lo mismo decir se vulneró la Constitución, se lesionó la Constitución, a decir hay un atentado a la Constitución.
Cuando hay un atentado, que es la suma de todas las gravedades en relación al orden constitucional, entonces efectivamente esta norma tiene la posibilidad de ser activada, o el 333 o el 350. Y para ello no tiene que haber un golpe de Estado ni nada de eso. No, no tiene que haber. Tendría que haber, por ejemplo, un ejercicio no democrático del poder, por ejemplo. Por eso, pero no se trata de cualquier vulnerabilidad, porque te podrían contestar para qué están los recursos, tanto administrativos como constitucionales, como penales o de otro orden, para qué están las instancias internacionales. Ahora, pero si hay una evidente denegación de justicia, tiene si que hay una evidente parcialización de los poderes. Tiene que ser un atentado a la Constitución de tal gravedad que la única forma de restituir el orden constitucional, democrático y de derechos humanos sea el 350. Ahora, pareciera en el papel, doctor Ezquerrá, una norma inaplicable. Bueno, digamos que ese es el tipo de normas que llamamos en derecho constitucional comparado cláusulas abiertas. Ellas dependen de la circunstancia en la que van a ser aplicadas. Por ejemplo, nosotros cuando estudiábamos la Constitución alemana o el constitucionalismo alemán, nos referíamos a la Constitución de Weimar y a la Ley Fundamental de Bonn. En esta última Constitución se dejó una cláusula abierta por la eventualidad de que se produjera la reunificación de las dos Alemanias y no tener que ir a un proceso constituyente originario. Y así ocurrió. Se dejó la cláusula abierta y cuando se produce la caída del muro de Berlín, se produce inmediatamente en consecuencia la reunificación alemana y quedó la misma Constitución, la Ley Fundamental de Bonn, sin apelar a procesos distintos. Eso es lo que es una cláusula abierta. El 350 es una cláusula abierta, así como tenemos cláusulas pétreas. Cuando dice la Constitución nuestra, Venezuela es y será siempre una democracia, esa es una cláusula pétrea, no modificable. Claro. Doctor, hay muchas interrogantes en nuestra audiencia y en el país con respecto a su posición política. Usted pasó de ser constituyente, recuerdo sus diferencias, incluso públicamente discutidas con el presidente Chávez, en pleno proceso constituyente, que fueron parte del debate político de ese momento inicial de la gestión del presidente Chávez. Luego, en el año 2007, usted tiene una postura radical contra el gobierno e incluso recuerdo que hasta llamó a una marcha sin retorno. ¿Qué cambió en el país? ¿Qué ha cambiado en el país y en Germán Ezquerrá para que hoy tenga una postura distinta a la que tenía? Y eso de cambio de postura, yo también la tuve, yo fui parte del gobierno, hoy en día no soy parte del gobierno. Es muy sencillo. Y eso es natural que cualquiera pueda tener una postura política y cambiarla, ¿no? Es muy sencillo. Yo no sé si era Winston Churchill. Los principios no se modifican aunque se modifiquen las situaciones de los partidos. Creo que él dijo, me cambié de partido para no cambiar de principio. Entonces, así, ¿no? ¿Qué es lo que intento decir? Primero, ubicar históricamente las cosas. Si hoy, en este momento, yo se lo acabo de decir a una persona cercana a ti en una entrevista, me hizo la misma pregunta. Si hoy se vuelve a plantear la enmienda número 1, la voy a enfrentar. O sea, yo no creo en la... Tú te vas a acordar mis intervenciones en la Asamblea Constituyente. En ese aspecto, pues fueron fuertes. Claro. Yo no creo en la perpetuidad en el ejercicio del poder. Yo no creo en la reelección indefinida. En el orden republicano, ¿por qué nace la república? Por la no perpetuidad, claro, frente a la monarquía. Eso lo dice toda la teoría del Estado. La alternabilidad es un principio republicano. La alternabilidad exactamente es un principio republicano. Yo llevo más de 30 años explicando eso en todas las universidades. Yo no puedo cambiar ese principio en la Asamblea Constituyente o después. Un periódico, no sé si lo puedo nombrar, pero un periódico, claro, de circulación nacional, El Universal, dedicó una página al día siguiente de yo plantear la marcha sin retorno y era contra la reforma constitucional. No es un problema de gobierno, es un problema de instituciones, es un problema, como dice la teoría política ahora, de gobernanza. Cuando tú me planteas habitar el poder, empoderarte del poder y no permitir la alternabilidad en forma democrática, indudablemente me tengo que poner, desde el punto de vista de mis convicciones y de mis principios, frente a eso. De tal manera que eso es lo que da origen
a esas páginas en las que yo he participado activamente, que da origen a un apoyo al presidente Maduro, lo digo con mucha claridad, un apoyo claro, inequívoco al presidente Maduro. Pero me gustaría abordar ese punto en la segunda parte porque ya tenemos que ir a la pausa. ¿Qué lleva a Germán Escarrá a apoyar abiertamente y enfáticamente al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué vio o qué ve en el gobierno de Nicolás Maduro que no vio quizás en una etapa del gobierno del presidente Chávez, ¿no? Vamos a la pausa, ya venimos con el doctor Germán Escarrá.